O- Octava clase, Cristología. Bienvenidos todos. Ven Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra octava clase de hoy continuaremos la reflexión sobre el capítulo cuarto del documento, ubicado en la página 20, que trata de la cristología sistemática. Esta cristología sistemática intentaremos ver en primer lugar una cristología fundamental, o sea, introductoria, y para lo sistemático, para agrupar sistemáticamente pues la cristología y toda la investigación teológica, se necesitan tres etapas sucesivas. Primero, los criterios fundamentales. En segundo lugar, las características generales. Y por último, los puntos centrales. Hemos reflexionado sobre los criterios generales de una cristología fundamental, el cristocentrismo de la cristología. En primer lugar, el centro es Cristo, por supuesto, parte de la vida misma de Jesucristo, de su historia, el misterio de su vida. El segundo criterio general es la soteriología, que Cristo vino a redimirnos. Por eso no podemos desvincular a Jesucristo con su actividad salvífica. Y un tercer criterio general es la contemporaneidad de la cristología, porque supone que nosotros debemos de tener una mente contemporánea adaptada a nuestro tiempo, somos hijos de nuestro tiempo, y también sin perder de la perspectiva de nuestra sensibilidad religiosa, pero también desde el lugar donde estamos ubicados. No es lo mismo predicar a Jesucristo en un 1950, 1960, que predicar a Jesucristo en el 2020. La descomposición de la sociedad del mundo a estas alturas es tan grande y en la cual estamos sumergidos que tenemos que tener ese criterio de contemporaneidad para que podamos eh, transmitir a este Jesucristo que intentamos pues en primer lugar conocerlo para después darlo a conocer. Muy bien, un segundo elemento para la sistematización de la cristología, habíamos dicho que en primer lugar los tres criterios generales, en segundo lugar las características de la sistematización. ¿Y cuáles son las características de la sistematización? Pues un desarrollo de las etapas de la cristología, ¿verdad? ¿Cómo vamos a desarrollar la cristología? Pues con los conceptos básicos, con los criterios espirituales y filosóficos, por supuesto, teológicos y filosóficos. Y mencionaré algunos, que ya lo vimos al final de la clase anterior, ¿verdad? Eh, esta transmisión de la fe en Jesucristo se podría profundizar en tres etapas. Primero, profundizar el misterio de Jesucristo. Segundo, profundizando de forma teológica sobre el plan de Dios, el Cristo, etc.
Y un tercer elemento es la importancia de la investigación teológica sobre Jesucristo, ¿verdad? La aproximación del misterio de Cristo, quién es Cristo, qué es lo que hizo, cuáles son los títulos que tiene Jesucristo, lo estuvimos viendo anteriormente. Después la profundización teológica en el sentido soteriológico, la obra salvífica iniciando por la misma encarnación del Hijo de Dios. Por eso en la cristología sistemática la encarnación tiene un apartado específico a profundidad para que comprendamos pues la unión hipostática, el encuentro entre el cielo y la tierra en esa diminuta presencia de Dios omnipotente pues en el vientre de la Virgen, en la encarnación, ¿verdad? Después profundizar un poco la psicología de Jesucristo, esa psicología humana, su conocimiento humano, su conciencia humana, su voluntad humana, todo esto en el marco de la unión hipostática, que es un tema que yo quisiera profundizar más ampliamente. Vamos a ver si lo logramos, a ver si nos conduce el documento a una profundización de la unión hipostática, que yo les he dicho pues un poco que vayan averiguando. Sin embargo, tengo el compromiso de profundizárselo yo mismo, pues la unión hipostática y todo ese misterio pues de la presencia de Dios en medio de nosotros. Después veremos algunos elementos de una cristología fundamental. Estos elementos fundamentales es como una especie de introducción a la cristología que en cierta medida acredita la exposición dogmática sobre Jesucristo, donde pretenderíamos subrayar su importancia, que al mostrar lo razonable que es nuestra fe en Jesucristo, nos puede brindar a la misma fe nuestra un sólido fundamento que nos impulsara a la misión, por supuesto. Porque nosotros no nos podemos quedar solamente en el discipulado, sino también salir a la misión. A veces también se le llama a este estudio cristología antropológica, porque descubre el fundamento en la existencia del hombre. O también se le puede nombrar a la cristología una cristología trascendental, es que las dos cosas son complementarias, ¿no? La cristología antropológica que parte del hombre y la cristología trascendental que parte de Dios hacia nosotros, que desciende y que asciende de nosotros, ¿verdad? La antropología es que asciende de nosotros hacia Dios y la trascendente es que Cristo desciende de su divinidad a la humanidad nuestra. Porque la cristología antropológica y trascendental se tienen que apoyar en la necesidad de que el hombre, para resolver el problema de su vida, debe trascender a sí mismo, trascender la realidad, es decir, que el hombre mismo postule una respuesta a todos sus interrogantes fundamentales que esté más allá de las legítimas expectativas humanas. Esto significa que el hombre debe aspirar a entender esa cristología trascendente, esa espiritualidad para poder responder a nivel metafísico, poder responder todas esas respuestas fundamentales que tiene el hombre. ¿Y cuáles son esas preguntas que tiene el hombre? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago en este mundo? Todas estas respuestas te las da Cristo. Recuerden que en la clase de antropología, no sé si se recordarán ustedes, ya lo he repetido algunas veces yo,
de que si nosotros conocemos a Cristo de una manera plena, nos vamos a conocer a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, el hombre perfecto, revela el hombre al hombre. O sea que Él mismo es la revelación del hombre que deberíamos de ser todos los seres humanos. Entonces, si conocemos a Cristo, nos podríamos conocer a nosotros mismos. Entonces, ese es el misterio que tiene, pues, una cristología fundamental para que la podamos comprender y podamos dar razón de nuestra esperanza, como dirá San Pablo, porque debemos responder a todas esas interrogantes fundamentales que tenemos los seres humanos. Esta cristología, vista desde este punto de vista introductorio, fundamental, se denomina fundamental, ve al hombre como el ser abierto al absoluto, como quien debe, desde la situación concreta en que vive, sentirse impulsado a trascenderse a sí mismo, a buscar la solución a sus problemas vitales más allá de sí mismo, trascender en una autocomunicación de Dios en la historia humana, una autocomunicación realizada mediante un Salvador definitivo y las experiencias que le dan al hombre, ¿verdad? La conciencia de esta apertura suya hacia Dios, que son, como dice el obispo Karl Rahner, que son tres: la experiencia del amor al prójimo, la experiencia de la muerte y también la esperanza de una plena realización de sí mismo, el hombre mismo que busca respuestas, ¿verdad?, a todos esos interrogantes. Pasando, por supuesto, la experiencia del amor al prójimo, pasando la experiencia de la muerte para el encuentro con Dios. Fíjense ustedes entonces, queridos muchachos y muchachas, que esta cristología fundamental debemos de entenderla a partir de una antropología de el hombre como un ser totalmente abierto a lo trascendente. El ser humano debe dejar de ser inmanente para ser trascendente. El inmanentismo humano es el encierro del hombre en sí mismo, que no quiere reconocer a Dios y no quiere reconocer su origen trascendente, su origen metafísico, que nosotros venimos desde fuera de nuestra concepción de la naturaleza humana. Fuimos creados por la naturaleza divina. Entonces, por esta razón, la cristología tiene que ver al hombre como un ser trascendente, que no se debe quedar encerrado, inmanente en sí mismo. Como quien desde la situación concreta en que vive, el hombre se sienta impulsado a buscar, a trascenderse a sí mismo, a buscarse a sí mismo. Y ese buscarse a sí mismo es buscando esas soluciones a sus problemas vitales y buscarlos más allá de sí mismo. Recuerden que el mundo quiere que encontremos la plena felicidad aquí en la tierra, pero aquí no se puede conseguir la felicidad eterna. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que buscar nuestro eslabón perdido en Dios. Eso definitivamente así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios se reveló al hombre en una autocomunicación de Él mismo en la historia humana. Y eso se llama pues la historia de la salvación. Este Dios que interviene en la historia del hombre. Esa misma autocomunicación de Dios que la realiza mediante su palabra.
su palabra, su verbo, ¿verdad? El prólogo de San Juan dice que ese verbo de Dios se hizo carne, vino a vivir con nosotros. Y ese Dios con nosotros tendrá, le dice el ángel a la Virgen Santísima en la Anunciación, el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Entonces es la autorrevelación de Dios. Aquí dice el documento la autocomunicación de Dios, es la autorrevelación de Dios hacia el hombre mediante su palabra, que es Cristo Jesús, el Salvador definitivo y único del ser humano. Porque es que en nuestro mundo actual nos damos cuenta que nosotros debemos de comprender que en este mundo hay muchas propuestas de otros redentores del mundo. Así han llegado a equiparar la misma meditación trascendental que el hombre mismo se va a encontrar a sí mismo, va a trascender a sí mismo, pero es una trascendencia falsa porque queda en la misma mente del hombre. El hombre que no trasciende a través de estas ideologías espiritualistas o espiritistas, podríamos llamar. Las dos palabras son válidas porque el espiritualismo es un error cuando se malentiende la espiritualidad del ser humano en la búsqueda de su ser creador que trasciende a su misma naturaleza. Entonces, el hombre hoy por hoy también anda buscando otros salvadores en otras cosas. Recuerden que la brujería, la magia, el vudú y todas esas cosas, el mahometanismo, Buda y todas esas cosas raras, quieren suplantar a Jesucristo, pero Dios se autorreveló a nosotros única y exclusivamente en el Salvador definitivo de la humanidad, que es Jesucristo. Entonces, estas experiencias dan al hombre la conciencia de esta apertura suya hacia Dios. ¿Y cómo nos abrimos hacia Dios? Cuando nos encontramos en el amor al prójimo, cuando tenemos conciencia de apertura hacia Dios, con la experiencia de la muerte y con la esperanza, pues, de la realización plena que tendremos después de la muerte. Primer elemento de una cristología fundamental. Línea básica, dice Karl Rahner, teólogo del Vaticano II, que podemos situar el punto de partida de esta cristología fundamental en la apertura que debería tener el hombre a los valores cristianos teológicos y morales. Acuérdense que lo teológico y lo moral van juntos. ¿Por qué razón? Porque es la doctrina y el comportamiento del ser humano. O sea, de la correspondencia que el hombre encuentra entre sus expectativas más profundas y los valores que el cristianismo le propone a este hombre. Entonces son dos elementos en esta línea que el Karl Rahner, el teólogo, nos propone, pues, ¿verdad?, analizar. El hombre debe estar abierto a los valores cristianos, a la doctrina cristiana y a la moral cristiana, que van juntas. Así, de esta manera, recurrimos al concepto existencial con referencia al pensamiento de otro teólogo, Heidegger, para referir desde el punto de vista teológico que este modo de comprender la realidad humana parece conforme con la enseñanza de la fe acerca de la superioridad del hombre respecto a las cosas.
y que por ello puede ser legítimamente usado para expresar el misterio de la persona humana. Está hablando de una antropología de la trascendencia, la antropología trascendente, no inmanente. Entonces estará abierto, pues, que el hombre, por ser de origen divino, trasciende en superioridad a las cosas creadas. Recuerden que en el libro del Génesis habla que Dios creó todas las cosas, el universo, la luz, la tierra y el agua, el mar, los océanos, etcétera, todo lo que Dios creó, pero después, al final, crea al hombre y lo establece en el paraíso terrenal para que el hombre gobernara la creación que había hecho Dios. Acuérdense que Dios le dio la autoridad al hombre para que le pusiera nombre a los animales, para que le pusiera nombre a todas las cosas. En ese sentido, Dios le estaba dando la supremacía al hombre respecto de las cosas. Entonces, en ese sentido, este Heidegger habla de que nosotros tenemos que reconocer también que el ser humano, por ser obra divina, por ser creación de Dios, también es un misterio la persona humana. ¿Por qué razón? Porque al final no terminamos de entendernos. Siempre andamos buscando nuestro eslabón perdido en los animales, porque no entendemos la grandeza de nuestra dignidad. Les recomiendo que lean el Salmo número 8, donde el salmista le dice a Dios: ¿y quién es el hombre para que te hayas fijado en él? Si lo hiciste un poco menos que los ángeles y lo llenaste de gloria y majestad. Eso es lo que valemos nosotros a los ojos de Dios. Entonces, una antropología teológica, definitivamente, para que no desliguemos al ser humano de su origen divino. Seguidamente, basándonos en la revelación, o sea, en la Sagrada Escritura, se da una orientación al fin sobrenatural al que Dios destina a todos los hombres. ¿Ven? Sí, seguimos siendo un misterio, queridos hermanos. Nosotros tenemos que comprender nuestro fin último, nuestro fin sobrenatural, que es el encuentro con Dios. Tenemos que comprenderlo basándonos en la revelación, porque ahí está todo el misterio del hombre, ahí está todo el misterio de Dios y todo el misterio de nuestro fin último. Entonces, en esta búsqueda antropológica de sentido, está sacramentalmente no, está secretamente guiada y estimulada por la gracia de Dios. Ese es otro elemento de la antropología. Alguien me preguntaba la vez pasada: explíqueme, don Silvio, ¿cómo es esto de que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu? Entonces yo le explicaba: el alma es el soplo de vida que Dios nos dio cuando nos creó, cuando fuimos engendrados en el vientre materno, para que nuestro cuerpo se desarrollara. Y nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Por eso decimos que el que no se bautiza no puede entrar en el reino de los cielos, porque no tiene el Espíritu de Dios. Por eso decimos también que tenemos cuerpo, alma y espíritu, porque el espíritu lo poseemos por el bautismo y los demás sacramentos. Entonces, el que no recibe los sacramentos no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, es importante por eso que nosotros entendamos que tenemos un elemento en nuestro ser ontológico, tenemos un elemento de divinidad.
Ya por el bautismo, iniciando por este sacramento, Dios comparte con nosotros parte de su naturaleza divina. Entonces por eso decimos nosotros que tenemos alma y tenemos espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que habita en nosotros. Entonces, en este sentido, dice el documento que también basándonos en la misma revelación, nosotros tenemos pues un fin sobrenatural, pero también buscamos eh, este fin último por algo misterioso que habita en nosotros, ¿verdad? Por eso dice el documento que el corazón, la mente, el ser humano mismo en su plenitud busca su fin último, pero es guiado secretamente y es estimulado secretamente por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en nosotros. Y bajo esta influencia divina se encuentra todo hombre por don absolutamente gratuito de Dios. La gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros es puro regalo de Dios. Así de sencillo significa esta reflexión. Nosotros tenemos secretamente una fuerza que nos empuja a buscar a Dios. Es la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios, eh, todo hombre la tiene como un regalo absolutamente gratuito de Dios. Entonces, esta apertura del hombre hacia Dios y esta solicitación de la gracia de Dios constituyen juntamente eh, el, el existencial sobrenatural que tiene el ser humano. Esto constituye que nosotros ya no somos meramente carne y alma, sino que somos espíritu, somos trascendentes, somos hijos de la luz, todo lo que dice la Sagrada Escritura, porque por la revelación dice la reflexión que nosotros estamos abiertos a Dios y que siempre estaremos en busca de la gracia, porque eso hace que nosotros seamos ontológicamente pues eh, copartícipe de la naturaleza divina. Por lo tanto, la conclusión es que nuestra existencia es sobrenatural. ¿Cómo podemos explicar eso? Si nosotros venimos a este mundo, vivimos como todo ser viviente, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero nosotros tenemos un elemento distinto. Una alma que no es alma animal, sino que alma racional. Aparte del alma racional, tenemos un alma espiritual, porque Dios al alma la alimenta con su espíritu. Y eso hace que nosotros seamos de trascendencia, que nosotros seamos de existencia sobrenatural. Porque después de esta muerte nosotros seguiremos vivos. Después que dejemos esta tierra seguiremos vivos. Y el día del juicio final recuperaremos nuestro cuerpo que se ha muerto para gozar en plenitud el cielo si es que lo merecemos, o para sufrir el infierno en cuerpo y alma a los que lo merezcan, pues. Yo deseo que todos nosotros pues nos encontremos en el cielo un día. Alabemos al Señor por todas las gracias que nos ha regalado, empezando por su Espíritu que habita en nosotros. Por otro lado, hay tres experiencias humanas fundamentales que más que ninguna otra experiencia muestran la trágica finitud de la existencia humana. Esto significa que nosotros en nuestras experiencias fundamentales tenemos conocimiento, tenemos la certeza
de que somos limitados. Vamos a llegar hasta aquí porque se me fue la luz y, y se me borró, no se me borró, sino que se me fue el documento que lo tengo en la computadora. Y profundizaremos mañana, pues mañana avanzaremos un poco más. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.